Gracias, Daniel. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva serie de pláticas públicas. Ya llevamos unas cuantas en este semestre. Pláticas públicas del Seminario Especial de Titulación e Intersticios SETI en su edición número 6. Que como saben, este seminario surge en 2017 de este interés por explorar los límites entre la arquitectura de paisaje, el urbanismo, y por abordar temas que se encuentran entre el ámbito urbano y el ambiental, entendiéndolos como de una manera integrada, ¿no? Entonces, bueno, pues es una oferta que tiene el Laboratorio de Entornos Sostenibles, el LES, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y pues hoy tenemos el lujo de contar con Pablo Pérez Ramos para darnos una plática, una charla de su trabajo más reciente y poderle hacer también al final una serie de preguntas más como en formato de diálogo. Así que gracias, Pablo, por acompañarnos el día de hoy. También gracias a Armando Hashimoto, Daniel Dau, Luis Zambrano, Adriana Lira, los profes, y también a todas las alumnas y alumnos del seminario que están aquí, y a todos los que se nos suman desde otras trincheras. Daniel, adelante con el evento. Gracias. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos los estudiantes de ediciones pasadas que se están sumando. Muchas gracias por acompañarnos. Alumnas y alumnos de la facultad, gracias. La serie de pláticas públicas nace, creo que durante la pandemia, aprovechando la oportunidad de que podíamos invitar a gente de lugares remotos para dar, bueno, para compartir con el seminario. Y pues dada la posibilidad que nos da la tecnología, lo abrimos a toda la facultad. Ahora que estamos de vuelta en modo presencial, mantenemos las pláticas públicas abiertas, todas se archivan en la página del seminario. Y bueno, la idea de la plática pública es que no solamente tengamos un invitado o invitada que comparta con nosotros, sino que tengamos la oportunidad de entablar un diálogo a partir de hacerle preguntas. Entonces, nuestro querido amigo Pablo nos compartió ayer un par de lecturas que circulamos con ustedes. Ustedes están trabajando un tema que se relaciona con la plática del día de hoy. Les pedimos que vayan anotando las preguntas conforme vayan surgiéndoles. No esperen hasta el final de la charla, vayan anotando las preguntas en el chat y para que les vayamos echando un ojo. A lo mejor las agrupamos, a lo mejor las editamos un poquito y al final se las hacemos a Pablo para escuchar qué piensa al respecto. Bien, voy a presentar a Pablo velozmente. Pablo Pérez Ramos es un profesor asistente en el Departamento de Arquitectura y Paisaje de la Universidad de Diseño de la Escuela de Diseño, perdón, de Harvard. Tiene el título de doctor en diseño y el título de maestro en arquitectura de paisaje también de Harvard. Y es un arquitecto licenciado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. El enfoque de Pablo, la investigación, perdón, de Pablo se enfoca en las asociaciones formales entre la arquitectura del paisaje y la ecología. Investiga los orígenes de nuestras visiones ecológicas contemporáneas en la arquitectura de paisaje a través de la examinación de los debates centrales en el desarrollo de la teoría ecológica. Pablo Pérez Ramos ha sido profesor asistente en el programa de paisaje en Northeastern University. Ha sido miembro del consejo editorial de la revista New Geographies de 2013 a 2018, bueno, donde coeditamos ahí el octavo número que hablaba de las islas, y también ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros. Pablo Pérez Ramos ha recibido becas de la Fundación Caixa en Madrid, de Harvard, del fondo Penny White, y su trabajo de diseño ha sido publicado, ha recibido numerosos premios en diferentes concursos, y recientemente ha fungido como planificador regional, coordinador de planeación regional para el Plan Maestro del Distrito Metropolitano de Quito 2025. ¿Qué tal? Lo traduje en tiempo real, ¿se notó? Pablo, muchísimas gracias por estar aquí y nada, pues el micrófono es todo tuyo.
Un gusto. Se me oye bien, ¿no? Mil gracias a Elena, Daniel, Armando, Luis, por la invitación. Y nada, a todos los asistentes me ha parecido ver por ahí algún nombre que me es familiar. Además, o sea que estoy encantado de estar aquí con vosotros y de compartir un poco de mi trabajo. Creo que la charla consistirá fundamentalmente en dos. Yo creo que la podemos reducir a dos partes fundamentales, una que tendrá como un elemento más teórico que luego confío en poder aterrizar con una serie de casos de estudio que son fundamentalmente oasis, paisajes de agricultura vernácula en entornos de mucha aridez, de aridez extrema en el norte de África. Y que es un poco el tema que he utilizado para darle título a la charla. Voy a compartir pantalla, a ver si esto va bien. Compartir, voy a hacer un poco de... A ver. De Screen Engineering aquí. A ver qué tal eso. ¿Se ve bien? Sí, Sí, ¿no? ya te vemos. Ok. Vale, vamos a ver, pues nada, perfecto, allá vamos. Nada, de nuevo, gracias a todos y como Daniel dice, efectivamente soy un arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid que durante los últimos 10 años ha estado trabajando en temas de arquitectura de paisaje, fundamentalmente en el entorno de Estados Unidos, en el entorno académico de la región de Boston. Y efectivamente diría que debería actualizar mi biografía, pero sí, tal y como Daniel decía, creo que podríamos definir un poco mi trabajo como una especie me interesa mucho la construcción de vínculos epistemológicos entre el diseño y la filosofía de la ciencia, es decir, cómo el diseño nos puede a nosotros ayudar a entender cómo algunas de las operaciones que tenemos que realizamos de manera intrínseca como diseñadores nos pueden ayudar a entender mejor algunos conceptos en el campo de la ciencia que son muy abstractos y que a menudo son difíciles de entender, y del mismo modo cómo esos conceptos de la ciencia, una vez que los hemos entendido, pues nos ayudan a entender mejor o al menos de otra manera cómo o qué es exactamente lo que hacemos cuando diseñamos. Y bueno, pues confío en que la charla de manera implícita y explícita, ojalá durante la conversación nos ayude a entender a qué me refiero exactamente con eso. Le preguntaba a Daniel, no sé cómo de familiarizados están los estudiantes con el concepto mismo de paisaje y si debería reservar algo de tiempo para hablar sobre el concepto mismo de paisaje. Creo que, bueno, he preparado aquí un par de diapositivas que nos pueden servir un poco para romper el hielo. Vamos a ver si esto funciona. Ok. Bueno, en primer lugar tengo aquí, bueno, el tema de la charla, el título de la charla es el efecto oasis acerca de la redistribución de la energía en entornos áridos y quiero comenzar por agradecer al equipo de asistentes que me han ayudado en la elaboración de buena parte de este trabajo y hacer constar también que este trabajo no habría sido posible sin el apoyo de varias instituciones, incluidas la Milton Fund aquí en la Universidad de Harvard y el Centro para los Center for Green Buildings and Cities, también adscrito a la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Y como os digo, querría empezar por quizá promover un poco de interacción o al menos, por lo menos, preguntarnos entre todos qué es exactamente el concepto, qué es el paisaje. No sé si alguien tiene, no sé si es aceptable, Daniel, Elena, que interpele a la audiencia, aunque sea un par de veces a lo largo de la charla. Si alguien se muere por hacer una definición aproximada o certera de lo que es el paisaje, en vuestra opinión. Parece una pregunta sencilla, como qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es el paisaje. Sí, ¿Alguien quiere lanzar? Si lo quieres hacer un poco más terrorífico, puedes decir que vas a seleccionar un nombre al azar. Sí, qué Así divertido. es.
No, ¿alguien quiere ofrecer una definición de paisaje? No, no pasa nada. Yo os puedo, las tengo preparadas, o sea que no os preocupéis. Si puedo mandaros este texto si os interesa, Daniel, está en inglés, es un texto escrito, es un texto muy cortito, escrito por el geógrafo cultural, supongo sería la etiqueta que mejor describiría a J.B. Jackson. Se llama The Word Itself, la palabra misma, y es un pequeño texto que escribió en 1984, que lamentablemente tiene muy difícil traducción al castellano, pues consiste en gran medida de un análisis etimológico de la palabra landscape, que es paisaje en inglés, y que es una palabra que en inglés está compuesta por dos términos, que son land y scape. Y Jackson comienza en ese texto con una definición, con lo que podríamos considerar la definición más neutral, más imparcial, que uno pueda invocar acerca de la idea de paisaje, digamos como la típica definición de diccionario. Y él nos dice literalmente, la definición del diccionario nos dice que paisaje es una porción de terreno que el ojo puede comprender con una mirada. Es decir, es una definición, él comienza su ensayo refiriéndose digamos, a la dimensión estética del paisaje, la idea de que el paisaje es fundamentalmente un objeto para ser mirado, ¿no? Que es una idea contemplativa del paisaje que es quizás la más, a la que más acostumbrados estamos, al menos fuera, digamos, a los que más, la idea de paisaje que uno normalmente encuentra cuando invoca la palabra más allá de la disciplina de paisaje, en la que sabemos que es un concepto más complejo que eso, ¿no? Y se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Sobre la idea de que el paisaje, el concepto de paisaje mismo salió de los cuadros, ¿no? Hay toda una genealogía de pintores en la modernidad que incluyen a Salvatore Rosa o a Nicolas Poussin o a Claude Lorrain, el autor de este cuadro, que fundamentalmente durante el siglo XVII desarrollan digamos, el género de la llamada pintura paisajística, en la que el paisaje se constituye por primera vez en la historia de la pintura en Occidente como el sujeto principal del cuadro, ¿no? Y es una idea de paisaje, como os digo, pues fundamentalmente contemplativa, como de expresión artística, que invoca ideas como de belleza, de unidad, de compresión, de coherencia formal, de repetición, de equilibrio, de armonía, etcétera, ¿no? Es una idea de paisaje, pues, en la que, pues eso era un cuadro y esto es el típico paisaje de la Toscana, ¿no? Que en el mundo, digamos, como occidental se ha fijado en el imaginario colectivo como una especie de canon, ¿no? Del paisaje, de la idea de que existe un primer plano, un plano intermedio, un plano lejano, en el que hay una composición de diferentes elementos, elementos de agricultura, elementos de ecología, elementos de infraestructura, etcétera, que componen un todo más o menos homogéneo y hermoso. Pero sabemos que el paisaje es mucho más que eso y voy a compartir con vosotros algunas de las definiciones que el propio J.B. Jackson nos comparte en ese texto una vez que empieza, digamos, como a complicar un poco esa definición inicial de diccionario que nos propone. Y simplemente las voy a leer y ahora si queréis las comentamos o las desempacamos un poquito. J.B. Jackson nos dice, un paisaje es un espacio sobre la superficie de la Tierra y de manera intuitiva comprendemos que es un espacio que tiene una cierta vocación de permanencia y un cierto carácter distintivo, ya sea de carácter topográfico o cultural, y es ante todo un paisaje con un espacio compartido por un grupo de personas. Él dice también que un paisaje no es una condición natural del entorno, sino un espacio sintético, un conjunto de espacios construidos y superpuestos sobre la superficie de la Tierra que funciona y evoluciona no de acuerdo con las leyes naturales, sino para servir a una comunidad. Y nos dice también que un paisaje es un espacio deliberadamente creado para acelerar o retardar un proceso natural. Es decir, que representa al ser humano echándose sobre los hombros el papel mismo del tiempo. Y por último nos dice que un paisaje es una composición de espacios creados o modificados por el ser humano y que sirven como infraestructura
o como contexto de nuestra existencia colectiva. Es decir, que el paisaje es el resultado de una serie de transformaciones materiales que el ser humano introduce sobre una realidad física del territorio, de modo que el resultado de esas transformaciones permite responder a determinados requerimientos, ya sean estos de carácter existencial, es decir, la provisión de alimento o de energía, o de carácter meramente cultural. ¿Vale? Y luego, si queréis, también podemos hablar. J.B. Jackson es un geógrafo cultural que está fundamentalmente interesado en los paisajes vernáculos, y traigo estas definiciones porque buena parte de mi trabajo se desarrolla también sobre paisajes vernáculos, pero por supuesto, la idea misma de paisaje se puede complicar mucho más. Es decir, no hemos hablado aquí, o J.B. Jackson no nos habla, por ejemplo, de la dimensión política que existe detrás de estas transformaciones. Es decir, quién planifica las transformaciones del paisaje, quién las ejecuta, a quién benefician, qué producen y para quién lo producen. Es decir, muchos paisajes, incluido ese mismo paisaje que acabamos de ver de la Toscana, no es un paisaje agrícola, está saturado de elementos agrícolas, pero es un paisaje que no es capaz de sostenerse a sí mismo. Es decir, en Italia ya no hay agricultores que puedan dedicarse y tener un modo de vida sostenible a base de cultivar esos viñedos. Esos viñedos están en gran parte, esas tierras que vemos en la Toscana son por lo general el terreno que existe alrededor de villas que son principalmente propiedad de agentes que trabajan en la bolsa de Londres o que trabajan en la bolsa de Moscú, etcétera, y que tienen ese paisaje. Ese paisaje no produce, o sea, produce elementos agrícolas, produce bienes de consumo, pero fundamentalmente se mantiene así porque hay gente que está interesada en que eso se mantenga así por el carácter de belleza que tiene, no porque en sí mismos sean paisajes que se sostienen. Pero bueno, el caso es que esas transformaciones materiales constituyen fundamentalmente el medio en el que yo trabajo. Es decir, a mí lo que me interesa es, como arquitecto de paisaje o como arquitecto que trabaja en arquitectura de paisaje, lo que me interesa fundamentalmente es todo lo que tenga que ver con el planeamiento, el diseño o el management, la gestión, digamos, de aquellos espacios que existen en la intersección del entorno construido, de lo que podríamos denominar el entorno construido y el entorno natural. Y a pesar de que esta distinción entre lo construido y lo natural se considera obsoleta por una gran cantidad de estudiosos, y estoy seguro de que Daniel mismo pondría en crisis esta cuestión, ¿no? Porque, o sea, la distinción entre lo natural y lo construido es considerada en gran medida obsoleta en la medida en la que consideramos que hay que desarrollar nuevas epistemologías que ponen el concepto mismo de naturaleza en crisis. Sin embargo, me parece que es una distinción que es importante hacer en la medida en la que a mí personalmente me ayuda mucho a entender que no todas las fuerzas que dan forma a aquello que vemos a través de la ventana emanan del ser humano. Es decir, puede que no seamos capaces de desenganchar, no sé cuál es la palabra, disentangle, no seamos capaces de separar de manera coherente cuáles son los elementos naturales y cuáles son los elementos construidos en un paisaje. Pero el hecho de entender que hay una cierta agencia, una cierta capacidad de generación de formas en elementos que son ajenos a lo humano, creo que es una distinción que es muy importante mantener, y a lo largo de la charla incidiré en esto de vuelta. Entonces, bueno, sí, o sea, me parece insistir en que me considero fundamentalmente un arquitecto interesado en las arquitecturas, y por arquitectura me refiero a aquellas formas o estructuras más o menos coherentes, arquitecturas que son producidas por las fuerzas naturales o los procesos naturales, y más que nada aún interesado en las arquitecturas que emergen de la intersección de la tecnología con estas fuerzas y estos procesos naturales. Y eso es fundamentalmente el paisaje. Es decir, para mí la definición de paisaje más sucinta que se me ocurre es un espacio en el que la tecnología ha intersectado con la geomorfología o la fisiografía.
Es decir, existe una configuración geomorfológica o fisiográfica que precede a la intervención humana, y la intervención humana, la tecnología, intersecta con esa geomorfología, y el resultado de esa intersección es el concepto mismo de paisaje. Y de nuevo, aunque la definición del... O sea, esto es, digamos, como una pequeña introducción a la idea de paisaje. No sé cuán necesaria habría sido, pero creo que me sirve un poco para enmarcar la charla. Y ahora, como os digo, de nuevo voy a entrar en lo que sería esa primera parte de la charla, que tiene un componente más abstracto o más teórico, y luego aterrizaremos en lo que tiene que ver más estrictamente con la idea de los oasis. Entonces, me gustaría empezar con una premisa relativamente sencilla, que es la idea de que, a pesar de que la narrativa preponderante es aquella que nos dice que vivimos en un incesante, en un mundo en el que la energía está limitada, en una crisis energética, el mundo está en realidad saturado, el planeta Tierra está saturado con energía. Y a medida que la energía fluye a través de este mundo, construye una gran variedad de órdenes, formas, estructuras divergentes que a menudo colisionan unas con otras. Y en esta imagen, os traigo esta imagen porque me parece que es una expresión muy obvia de esa idea. Es decir, en esta imagen lo que vemos es un ciprés, que es el resultado de la colisión de al menos dos fuentes principales o dos fuerzas fundamentales. Por una parte tenemos la fuerza vital del ciprés, es decir, aquella que empuja la materia orgánica del ciprés a crecer de acuerdo con una típica organización, con una organización particular que está codificada en el ADN del árbol. O sea, por una parte tenemos la fuerza vital del ciprés que le hace crecer de manera vertical, y por otra parte tenemos la fuerza del viento que actúa de manera lateral y que trata de tumbar al ciprés. Y el ciprés, la fuerza vital del ciprés lo empuja a seguir creciendo, y el resultado que tenemos al final es esta estructura, es este orden que se percibe en la imagen, ¿no? Es decir, de nuevo, existe una continua tensión entre diferentes fuerzas que están ejercidas por diferentes entidades en el entorno, y el resultado de la reconciliación de todas esas fuerzas son las organizaciones materiales que percibimos en el entorno. Visto desde esta perspectiva, las prácticas espaciales, es decir, la arquitectura de paisaje, la arquitectura, el diseño en general, pueden ser entendidas como una de estas fuerzas, es decir, como una fuerza más que entra en la ecuación de todas las fuerzas cuya colisión da resultado a las formas que percibimos en el entorno. Esta fotografía está tomada muy cerca de la fotografía anterior, y estos cipreses no crecieron de manera natural. Estos cipreses fueron plantados en una línea recta por un agricultor en algún momento en la costa de California para construir lo que llamamos un cortavientos. Y lo que vemos en la imagen, de hecho, si os fijáis bien, es que existe una cierta gradación en el ángulo de los cipreses. Aquellos que están más lejos de la imagen están más tumbados porque están más cerca de la costa y están más expuestos a la acción del viento, y aquellos que están más cerca de la imagen están más protegidos y crecen de manera más vertical. Es decir, el diseño en esta imagen trata de construir una imagen que nos hace más conscientes, digamos, de esa tensión que existe entre las diferentes fuerzas que componen el mundo en el que estamos, ¿no? En ese sentido, traía también una definición de diseño, la tengo en inglés, me vais a disculpar, que es una definición del psicólogo cognitivo Herbert Simon, que nos dice que el diseño es la capacidad de devise, digamos, como de concebir cursos, secuencias de acciones a través de las cuales las condiciones existentes pueden ser cambiadas, pueden conducir a condiciones deseadas. Es decir, cuál es la secuencia de acciones que transforman lo que existe en aquello que es deseado. Y en ese sentido, la arquitectura de paisaje, la arquitectura, los campos del diseño pueden ser
vistos de esa manera como fundamentalmente prácticas materialistas prácticas que tienen una base fundamentalmente material y que están orientadas a la producción de órdenes o de organizaciones muy específicas que no sucederían simplemente por casualidad. Es decir, no existen como tales, tienen que ser provocadas, tienen que ser deseadas y tienen que dibujarse secuencias de acciones que nos permitan realizarlas. Es decir, las disciplinas del diseño transforman las organizaciones materiales que encontramos, regulan y organizan los modos en los que la energía fluye a través del entorno para generar organizaciones materiales que son alternativas a aquellas que las fuerzas naturales producen por sí mismas. Pero precisamente como las organizaciones materiales que nosotros producimos no suceden por sí mismas, una vez que los inputs de energía que nosotros introducimos en el medio ambiente para transformarlo, una vez que esos inputs desaparecen por cualquier razón, el medio ambiente evoluciona y se transforma en órdenes que serían el resultado de la desaparición de esa acción humana, es decir, que serían el resultado de la combinación de aquellas fuerzas que son más persistentes que las que nosotros introducimos. Es decir, lo que vemos en esta imagen es obviamente un gradiente que existe entre una marisma en la parte derecha de la imagen y un territorio agrícola en la parte izquierda de la imagen. Y en algún punto en el medio de la imagen vemos cómo esos dos órdenes colisionan. Si la acción humana desapareciera de este entorno, el orden que vemos en la parte derecha de la imagen poco a poco terminaría imponiéndose sobre la parte izquierda de la imagen. Es decir, lo que vemos en la imagen es el resultado de una fuerza humana introducida en una marisma. Si esa acción humana desaparece, el orden también desaparecería y se convertiría en algo más parecido a lo que tenemos en la parte de la derecha. Entonces, esas transformaciones que nosotros introducimos en el medio ambiente son inputs de energía, que introducimos un input de energía que introducimos en esa ecuación de las diferentes formas de energía que fluyen a través del entorno. Pero obviamente me refiero, cuando invoco la palabra energía, me estoy refiriendo a una definición de energía, a una idea de energía que es diferente de la que normalmente invocamos con el uso cotidiano de la palabra energía, que es, cuando hablamos de energía normalmente nos referimos a aquella idea de energía que ha producido, digamos, la civilización en la que vivimos. Cuando hablamos de energía normalmente estamos pensando en desarrollo energético, en la industria de la energía, en las diferentes formas de energía de las que depende la sociedad y las actividades humanas que se desarrollan dentro de la sociedad. Hablamos de potencia eléctrica, hablamos de la industria del gas natural, de la industria nuclear, de la industria de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Pero la idea de energía a la que yo me refiero cuando utilizamos la palabra energía, trato de invocar una idea de energía que tiene un corte más metafísico o más filosófico, si queréis. Es decir, una idea de energía que es mucho más más sutil y más difícil de comprender. Y es difícil de comprenderla precisamente porque durante los últimos 200 años, desde que los seres humanos empezaron a quemar combustibles fósiles de manera brutal, los combustibles fósiles son una fuente de energía de altísima calidad, y es decir, hemos estado expuestos durante los 200 últimos años a transformaciones de energía de tal calidad que hemos perdido la capacidad de percibir formas de energía más sutiles o más sencillas. Es decir, es como cuando uno está en un concierto de rock, por ejemplo, y hay un ruido atroz y de repente el ruido se detiene, durante unos segundos estamos como medio sordos, apenas podemos percibir ruidos más sutiles. Es decir, la exposición a grados, a magnitudes muy altas, a niveles muy altos de una determinada magnitud, hace que nos convirtamos, que nos hagamos insensibles
a la percepción de niveles más bajos de esa misma magnitud. Lo que quiero decir con esto es que nuestra sociedad depende tanto de los combustibles fósiles y de conceptos de energía que están derivados del uso de los combustibles fósiles, que es difícil entender que la energía es algo mucho más sutil que está operando y que, que nos tiene rodeados, y que en realidad prácticamente cualquier cambio, la energía es cualquier cambio que nosotros podamos percibir. Si miráis ahora mismo a la imagen que está en la pantalla, o incluso a las imágenes que vemos, a la imagen que veíamos hace un momento en la pantalla, o la imagen que veis aquí en la retícula de vuestras diferentes cabezas, o si miráis por la ventana, si tenéis una ventana cerca, cualquier cambio, cualquier movimiento que estáis percibiendo es el resultado de una acción energética. Si no hubiera energía, desde una hoja que se mueve ligeramente colgando de un árbol, hasta el movimiento de las nubes, hasta el movimiento de mis manos, hasta el movimiento de vuestras cabezas, detrás de cada uno de esos cambios hay una fuente de energía. Y es difícil a veces percibir la energía en esos términos tan sutiles. De nuevo, porque estamos expuestos al ruido de la energía que resulta de los combustibles fósiles y que nos impide percibir conceptos de energía más sutiles. En el texto que os compartía, este concepto de energía, no sé si os ha dado tiempo a leerlo, se lo compartí ayer a Daniel. Este concepto de energía al que me refiero es lo que es parecido a aquel al que Leibniz se había referido como la vis viva, es decir, una especie de fuerza vital que parecía existir, o que los filósofos y los científicos de la modernidad creían percibir en el calor y en los objetos que estaban en movimiento. Es decir, cualquier cambio está impulsado por una cierta forma de energía, y es a través de esa energía que nosotros podemos percibir el tiempo. Bien, entonces quiero entrar un poco más a fondo en el concepto de la termodinámica a través de estos dos conceptos, el concepto de energía y el concepto de tiempo. No sé si estáis familiarizados con el concepto de la termodinámica, no sé cuánto lo habéis trabajado en el seminario, seguro que cuando estabais en el instituto trabajasteis, o por lo menos estuvisteis expuestos a este concepto, pero básicamente la termodinámica es una rama de la física que emerge a principios del siglo XIX como la rama de la física que se iba a dedicar a estudiar la energía y la capacidad de producir trabajo. Es decir, se podría definir fundamentalmente como la ciencia de la energía. Y este texto que tenéis en la imagen es un pequeño libro que publicó Sadi Carnot en 1824, cuyo título podríamos traducir como Reflexiones sobre la fuerza motriz del fuego, y que es considerado el texto fundacional del campo de la termodinámica. En 1824, Sadi Carnot era un ingeniero militar. Estamos hablando de las primeras décadas de la Revolución Industrial y estamos hablando de una persona que crece en el contexto de las guerras napoleónicas en Europa. Por tanto, su trabajo estaba en gran medida orientado a la mejora, digamos, del rendimiento de las máquinas de vapor. Es decir, aquellas máquinas de vapor que transformaban el calor en energía, en fuerza motriz, en la capacidad de ejecutar un trabajo. Entonces, en ese contexto de guerra y de revolución industrial, cuantas más eficientes sean las máquinas que tiene tu ejército, pues más posibilidades tendrás de vencer, mejor tecnología tendrás y más posibilidades tendrás de sobreponerte ante tus enemigos. Entonces, el punto de partida era fundamentalmente tecnológico o muy mercantilista, pero en el libro se desarrollan una serie de modelos abstractos que tuvieron importantísimas consecuencias durante las décadas posteriores en el desarrollo de la termodinámica como una metafísica, digamos. Esto que tenéis en la imagen es el diagrama de una máquina de Carnot, de lo que se llama una máquina de Carnot, que
es un modelo que le sirvió a Carnot para demostrar que existe en cualquier sistema termodinámico, como esta máquina de vapor que tenéis aquí, existe siempre una pérdida constante de calor. Le permitió demostrar tres cosas. Uno, que siempre existe una pérdida constante de calor, que una vez que ese calor se ha disipado, ya no tiene capacidad de producir ningún trabajo para el sistema, y que esa disipación de la energía en forma de calor es irreversible. Lo voy a tratar de explicar un poco de manera más concreta con la imagen que tenemos en la pantalla. Aquí lo que tenemos es, no sé cómo de familiarizados estaréis con estos conceptos, igual tenéis que recurrir a vuestros apuntes del instituto de clase de física, pero básicamente aquí lo que tenemos en tres cuerpos, estos tres cuerpos que se llaman reservas térmicas, que están a diferentes temperaturas. Pongamos que el de arriba está muy caliente, el del medio está templado y el de abajo está muy frío. El cuerpo que está muy caliente le va a transmitir de manera natural, de manera espontánea, sin que nadie haga nada, un cierto volumen de calor al cuerpo que está en el medio, y el cuerpo que está en el medio le va a transmitir también una cierta cantidad de calor al cuerpo que está frío. Y el cuerpo que está muy caliente arriba también encontrará modo de transmitirle más o menos calor al cuerpo que está abajo. Es decir, si yo tengo aquí una taza de café que está muy caliente, la taza de café le está transmitiendo su calor al aire de la habitación, que está más fría. ¿Ok? Y, es decir, siempre existe una transferencia de calor desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Jamás un cuerpo frío es capaz de transmitirle el poco calor que contiene a un cuerpo que está más caliente que él. Bien, pues en esa transferencia de calor existe una cierta pérdida de calor, que es lo que representan estas Vs dobles, que es emitido en el entorno. Es decir, si yo estoy tratando de que el café me caliente mis manos porque están más frías que la taza de café, lo voy a conseguir, pero va a haber una parte del calor contenido en el café que se va a disipar dentro de la habitación, y ese calor que el café disipa dentro de la habitación no va a poder calentarme a mí las manos. Ese calor se ha disipado y ya no puede hacer la función que yo inicialmente le había pensado para él. Es decir, esa pérdida de calor se produce en el medio ambiente y esa pérdida de calor es irreversible. Una vez que el calor del café está dentro de la habitación, no hay manera de que ese calor vuelva al café y recaliente el café que está dentro de la taza. ¿Se entiende esto más o menos? ¿Sí? ¿Os suena un poco de vuestros apuntes de física quizá del instituto? Ok. Eso digamos que es los principios tecnológicos básicos que Carnot enuncia en su pequeño tratado sobre las reflexiones sobre la capacidad, la fuerza motriz del calor, ¿vale? Y esos principios fueron, como os decía, lo que en un principio era un enfoque puramente tecnológico, de pronto hay una serie de científicos en los años siguientes, durante las décadas que siguen, que empiezan a entender que hay como implicaciones metafísicas muy profundas detrás de estos principios. Es decir, máquinas que estaban pensadas para lo que Carnot estaba intentando era ver cómo esas emisiones de calor, esas disipaciones de calor, por ejemplo, en una máquina que tuviera menores fricciones y en el que las piezas friccionaran menos, hubiera menor pérdida de energía, estos científicos más teóricos empiezan a formular una serie de principios de carácter más universal que están contenidos en esos principios tecnológicos. Y esos principios los llamamos las leyes de la termodinámica. De nuevo, no sé cómo de familiarizados estáis con esto, pero seguro que en algún momento lo estudiasteis. La primera de las leyes de la termodinámica la enuncia Rudolf Clausius, y es lo que llamamos normalmente la ley de la conservación de la energía. Es decir, en todo, traduciendo literalmente, él dice, la energía total de un sistema aislado es constante. Es decir, la energía puede ser transformada de una forma en otra, pero la energía no se puede ni crear ni destruir. Un ejemplo muy sencillo, el de un péndulo. Yo tengo una pelota aquí unida a un punto fijo, y esa pelota, como flota, está envuelta dentro de un campo gravitacional que es el que produce la proximidad a un cuerpo tan grande como el planeta Tierra. Esa pelota
posee una cierta cantidad de energía potencial que la está empujando hacia el centro de la Tierra. Como está unida a un cable, si yo suelto esa pelota empieza a bascular. Y toda la energía potencial que estaba contenida aquí arriba se transforma en energía cinética, que es máxima cuando la pelota pasa por el punto más bajo del péndulo, y esa energía cinética se transforma de nuevo en energía potencial cuando la pelota llega al otro extremo del péndulo, y así sucesivamente. Energía potencial que se transforma en cinética, cinética que se transforma en potencial, potencial en cinética, cinética en potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la energía de este sistema tan pequeño se conserva. Es transformada, la energía potencial se transforma en cinética y viceversa, pero el sistema, la energía en el sistema permanece constante. ¿Ok? ¿Esto lo entendemos también? ¿Sí? Ok, recordáis la primera ley de la termodinámica. Ok. Segunda ley de la termodinámica, todavía más interesante y realmente fascinante. Es la ley que nos dice que incluso si la energía en el sistema se conserva, la capacidad de esa energía para producir trabajo mecánico es continuamente reducida. Es decir, es un principio un poco difícil de enunciar o de entender en términos abstractos. Es una ley cuya conclusión ontológica es que existe una tendencia universal hacia la degradación de la energía mecánica. Y os traigo de nuevo el ejemplo del péndulo. La energía potencial se transforma en cinética, la cinética en potencial, etcétera, etcétera. ¿Vosotros habéis visto alguna vez un péndulo? Sí, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez un péndulo que se mantenga en movimiento de manera indefinida? ¿O todos los péndulos se paran? ¿Alguien ha visto un péndulo que se pare? Yo, hasta donde yo sé, todos los péndulos se paran. Entonces, si la energía si la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía del sistema se conserva, entonces, ¿por qué el péndulo se para? ¿Dónde está toda la energía potencial y toda la energía cinética que tiene el péndulo? ¿Por qué se ha parado el péndulo? ¿Dónde está toda esa energía? Si la energía se conserva, ¿dónde se fue? ¿Alguien lo sabe? Lo sabe el científico. Luis, ¿por qué se para el péndulo? No, bueno, porque existe, o sea, sí existe un traslado de la energía cinética a la energía de calor que se da justo en el apéndice del péndulo, justamente. O sea, la cuerda o la cuerda o el metal o lo que sea que está haciendo el péndulo, está rozando todo el tiempo con aire. la cuña, y entonces eso se va transformando en energía de calor. Y también la energía que el aire que está deteniendo un poco el péndulo constantemente, se está también generando energía de calor. Entonces, el péndulo, por muy eficiente que pueda ser, requiere de un poco de energía para mantener su movimiento, porque se está constantemente perdiendo por el aire y por la cuña. No sé cómo llamarles estas cosas, la verdad. Sí, Pero la cuña sí, que se está transformando ambos en calor. Está colgado de algo, de algo, y existe un rozamiento en ese rodamiento que existe arriba, pero efectivamente, incluso aunque eso estuviera libre de fricción, el péndulo al moverse se está abriendo paso a través del aire, y hay moléculas de la materia de la que está hecho el péndulo que están golpeando a las moléculas del aire, y eso está emitiendo una cantidad de calor que no somos capaces de percibir, pero que existe. Y esa cantidad de calor es el equivalente a la energía potencial y cinética que poseía el péndulo en un principio. Es decir, las dos leyes están operando de manera simultánea. Al final el péndulo acaba en una posición aquí en la que, y no es, de nuevo, no es posible, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, hacer esa energía inicial que contenía el sistema se ha degradado, y no es posible hacer que todo ese calor disipado en la habitación se canalice de algún modo que permita empujar a la pelota del péndulo de nuevo y poner el péndulo de nuevo en movimiento. Es decir, existe una irreversibilidad. El sistema en principio estaba en movimiento, el estado final del sistema es un estado de equilibrio en el que ya no existe
capacidad de generar trabajo en la energía que está contenida en el sistema y no hay modo posible de hacer que el péndulo se mueva, a no ser que el sistema esté abierto y un nuevo input de energía que viene desde el exterior, por ejemplo, una mano humana, coja la pelota, la coloque de nuevo en el punto de partida y la suelte. Pero ese input de energía que le hemos traído al sistema era externo al sistema, no estaba contenido en el sistema en un principio. ¿Ok? Bueno, espero que esto os sirva para entender mejor las leyes de la termodinámica, que son fundamentales para el entendimiento de este concepto de energía al que yo me estoy tratando de referir. Entonces, aquí traía otro ejemplo, pero yo creo que podemos pasar de largo, tiene más que ver con estadística. Bien, entonces, la implicación fundamental de esta segunda ley de la termodinámica es que por primera vez en la historia de la física, el tiempo fue interpretado como algo más que una simple medida que permitía medir determinados procesos mecánicos, como por ejemplo como en la física newtoniana. Es decir, en el concepto de aceleración es como vamos a medir el cambio de la velocidad con respecto a una variable que es el tiempo. Pero el tiempo jugaba un papel muy secundario. En la termodinámica lo que permite es entender que el tiempo era, en cierto modo, una propiedad de la materia, una especie de flecha irreversible, una tendencia universal e inevitable hacia la homogeneidad y la degradación. Es decir, si queréis, podéis leer aquí el blanco y el negro como si fueran partículas blancas y negras en una caja de arena, que al principio están ordenadas y el paso del tiempo simplemente hace que exista un mayor grado de homogeneidad en la distribución de esas partículas. Es decir, el tiempo se convirtió en una propiedad de la materia. Pones un ladrillo de arcilla ahí afuera en la calle y tú vuelves dentro y el ladrillo contiene un montón de arcilla y no hay nada de arcilla alrededor del ladrillo. Tú vuelves dentro de 1000 años y el ladrillo se fue. Desapareció, no se fue a otro sitio, simplemente se degradó, se convirtió en algo parecido a lo que tenemos en la derecha de esa imagen. Y esa idea fue, digamos, enunciada por Rudolf Clausius en 1865 como el concepto de entropía, una especie de medida física que nos permite medir el grado de degradación de la energía en un determinado sistema. Pero lo que es fascinante es que al mismo tiempo, durante estos mismos años, tiene lugar también el advenimiento, digamos, de la teoría de la evolución tal y como la formula Darwin, que lo que nos dice es más o menos lo contrario. Es decir, que casi al mismo tiempo que estos autores estaban publicando sus ideas acerca de la segunda ley de la termodinámica y del concepto de entropía, que todo tiende a la degeneración y al caos, Darwin viene y nos dice que en realidad todo funciona al revés, que a partir de lo que consideraríamos una sopa primordial, primigenia, ¿no?, en la que solo había bacterias así y organismos muy, muy sencillos, si tú le das tiempo suficiente a la materia no se degrada, al contrario, la materia empieza a componer órdenes más y más complejos y organismos con mayor grado de diferenciación interna, que es exactamente todo lo contrario de lo que supondría un estado de máxima degradación como el que tenemos en la imagen de los píxeles blancos y negros, ¿no? Entonces sucede, digamos, ahí como una especie de conundrum, ¿cuál es la palabra en castellano? Como de conflicto fundamental de paradigmas, uno en base al cual, si le das tiempo a la materia se degrada, y otro en base al cual, si le das tiempo a la materia se organiza de maneras más y más complejas. Y digamos, la solución a este conflicto pues, vino del lado de lo que llamaríamos hoy pues, los sistemas abiertos, ¿no? Y traigo aquí una definición, disculpadme, la traigo en inglés, la traduzco en tiempo real, de Ludwig von Bertalanffy, que fue uno de los iniciadores de la teoría de sistemas, en la que básicamente él comprende que es precisamente el hecho de que un sistema esté abierto y que sea capaz de absorber energía de su entorno, metabolizarla y devolver un mayor grado de degradación al medio ambiente, lo que le permite a ese sistema mantener un cierto orden complejo dentro de sí mismo. La definición de organismo que nos da es esta. Él dice, un organismo vivo es un sistema que consiste de un gran número de partes diferenciadas, organizadas en un orden jerárquico,
en el que existen un gran número de procesos que están ordenados de tal modo que a través de interacciones continuas dentro de unos ciertos márgenes y con un continuo intercambio de sustancias y energías con el entorno, el sistema es capaz de mantenerse en su estado, o es capaz de reconstruir ese estado, o es capaz de generar procesos que generan sistemas similares. Es decir, por ponerlo de manera muy sencilla, nosotros que somos organismos y que somos sistemas abiertos, somos capaces de incorporar energía dentro de nuestros límites, por ejemplo, comernos una manzana, y somos capaces de mantener nuestro orden por un tiempo mucho más mayor de lo que parecería imaginable en un principio, a costa de absorber esa energía de alta calidad y degradarla dentro de nosotros y expulsar afuera algo que tiene un orden mucho menos específico que el de la manzana, es decir, lo que todos ponemos en el retrete. Es decir, nos comemos cosas que están muy ordenadas y expulsamos cosas que no están tan ordenadas. Y a costa lo que hacemos es, digamos, como incorporar, mantener nuestro orden interno a costa de generar el orden que existe fuera de nosotros. Bien. Déjame que me mueva aquí un poco más rápido. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Estoy consumiendo, siento que estoy consumiendo mucho. Puedo acelerar un poco. No sé si el plan era... No sé a qué hora hemos empezado, Daniel. Quizá a las... ¿Hay cuarto hemos empezado? Pablo, es un placer, no te preocupes. Esto es para la posteridad, así que Vamos bien. O sea, vamos. no tenemos prisa al menos. Vale. Bien. Bueno, traía esta imagen... Porque, claro, esta distinción que este conundrum que os estoy simplificando aquí, digamos, entre estos dos mundos, ¿no? El de la materia inorgánica, aquella que no tiene ese impulso vital, el ladrillo, ¿no? El ladrillo es materia inorgánica, es inerte y su inercia lo convierte en polvo. Y la materia orgánica como algo capaz de construir órdenes más complejos, pues bueno, esta distinción así como tan clara entre lo orgánico y lo inorgánico ha sido superada también fundamentalmente con el trabajo de Ilya Prigogine durante los años 70 con el concepto de lo que él llamó las estructuras disipativas. No nos vamos a detener mucho, pero él de lo que se da cuenta es de que incluso la materia inorgánica, en su obsesión de cumplir con esta segunda ley de la termodinámica, de degradar cualquier forma de energía que existe en el cosmos, incluso la materia inorgánica es capaz de organizarse en estructuras que tienen un cierto orden discernible, porque son esas estructuras las que permiten degradar de manera más eficaz esas diferencias que existen en el cosmos. Es el otro texto que os he pedido que leyerais, que Daniel os habrá compartido y que si no habéis leído podéis leer si esto os interesa, es el que se titula La naturaleza aborrece los gradientes. Y esta imagen de la galaxia pues, es equivalente a la imagen de un huracán. Es decir, un huracán lo que está haciendo es tratar... Es una estructura disipativa, un cierto orden que emerge de manera espontánea en la atmósfera para disipar un enorme gradiente de temperatura que existe entre diferentes capas de la atmósfera. En lugar de degradarse de una manera así amorfa y absurda, se construye una estructura con forma de espiral que permite que esa energía se degrade de manera más rápida. Si no lo habéis hecho nunca, en vuestra casa os sugiero un experimento muy tonto y muy bonito, que es tener una botella de Coca-Cola de 2 litros llena de agua. Si la pones al revés, empieza a vaciarse así como a borbotones y tarda a lo mejor en vaciarse 25 segundos. Si antes de ponerla al revés le haces así como un twist muy fuerte a la base, generas un pequeño remolino y al darle la vuelta a la botella de agua en vez de vaciarse en 25 segundos se vacía en 10 segundos. Es decir, es como que generas un pequeño huracán doméstico que hace que la energía potencial contenida en el agua se disipe de manera mucho más rápida y mucho más eficaz. Es decir, incluso la materia inorgánica es capaz de organizarse para cumplir con el propósito universal de la segunda ley de la termodinámica, que es degradar toda la energía que existe en el universo.
Y los humanos, como os decía, pues antes de disponer de los combustibles fósiles, hemos sido muy creativos también a la hora de enganchar con estos procesos de disipación de la energía que caracterizan nuestro cosmos, ¿no? Y al hacerlo, pues hemos hecho también construir pequeños nichos de orden extraordinario en un universo que de otro modo está inmerso en un proceso de degradación fabuloso e infinito, ¿no? Y eso incluye, pues desde, como os decía, desde la ingesta de alimentos hasta la domesticación del viento con los veleros, hasta el aprovechamiento de los enlaces químicos que existen en ciertos materiales para la construcción y que le dan que permiten que ciertas estructuras desafíen el paso del tiempo mejor que otras, ¿no? Y por eso os traigo aquí el caso de una ruina. Bien. Esto es un poco la parte como más teórica de la charla. Ahora vamos a tratar de aterrizar algunos de estos conceptos que me imagino que se os hacen algunos un poco abstractos, ojalá no, pero si se os hacen abstractos no me extraña porque a mí esto me ha llevado años entenderlo bien. Vamos a tratar de aterrizarlo un poco con ideas que tienen más que ver con paisaje y con diseño. Vamos a empezar a hablar de paisajes muy específicos, en concreto de los oasis. O sea, ¿qué es un oasis? Voy a mirar un momento a las palabras que componen el título de la charla. Un oasis es, pues casi muchos de nosotros hemos crecido con la imagen colonial de un oasis como una especie de singularidad, ¿no? Que emerge de manera providencial en el desierto para salvar a aquel colono blanco que de otro modo moriría de sed por inepto, ¿no? Por aventurarse en un terreno hostil y infernal, ¿no? Y sí, es cierto, existen algunos oasis como ese, ¿no? Esa imagen del oasis natural, que son el resultado, pues no es nada providencial, o sea, es simplemente el resultado de que existe una pequeña capa en la geología del desierto que tiene un cierto grado de impermeabilidad, y cuando llueve en el desierto, que no llueve mucho, pero siempre llueve algo, ese agua no se infiltra, se queda cerca de la superficie y cualquier semilla que pase por allí de manera totalmente caótica, porque el viento la arrastró 1000 millones de kilómetros desde la otra punta del planeta, pues cae por allá y es capaz de prosperar. Es decir, existen lugares así, pero cuando oigáis la palabra oasis, casi siempre nos estaremos refiriendo a un lugar que se parece más a esto. Es decir, a un paisaje. Y vuelvo a la definición de paisaje anterior, es decir, a un paisaje, no a un entorno natural, a un paisaje, es decir, a un orden que resulta, de nuevo, de la interferencia de la tecnología con una configuración fisiográfica que la precede. Y que esa configuración fisiográfica, si queréis, ha sido construida por fuerzas y energías que son, en principio, indiferentes a nosotros. Esas montañas las construyeron las fuerzas atmosféricas y las fuerzas tectónicas en colisión unas con otras, y después aparecieron los humanos, introdujeron la tecnología y fueron capaces de hacer que un lugar así emergiera en esa situación. Y los oasis no son solo paisajes, sino que son paisajes, como muy bien nos dice vuestra intuición, paisajes que suceden en entornos de extrema aridez. Es decir, y son situaciones en las que las prácticas agrícolas permiten que la vida emerja y se desarrolle a niveles de abundancia y de complejidad que de otro modo no serían posibles. Volvemos a la definición de diseño. Esto es un lugar diseñado. Es un lugar que no existiría por sí mismo. Alguien ideó una secuencia de acciones que permitió que un valle árido se convirtiera en un valle fértil. No quiero decir con esto que lo árido sea malo y lo fértil sea bueno, quiero decir que lo árido era lo que existía y lo fértil es lo que se diseñó. ¿Ok? Cuidado con esa imagen negativa de que lo árido es malo. Esa también es otra imagen invocada, construida por la colonización de los procesos de colonización que fueron del norte al sur. La otra palabra en el título es efecto. Efecto es una palabra que es fundamental en el campo de la metafísica.
que es un poco de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Un efecto puede ser definido como un evento, un objeto, un proceso o un estado que es al menos parcialmente producido por otro evento, otro objeto, otro estado o otro proceso al que llamamos causa. Y ya lo siento, ya nos hemos aquí enredado en una definición circular en la que el concepto de efecto solo puede ser entendido a través del concepto de causa, y el concepto de causa solo puede ser entendido a través del concepto de efecto. Es decir, efecto es todo aquello que se deriva de una causa y causa es todo aquello que da como lugar un efecto. Y lo que es interesante también es darse cuenta de que normalmente todo efecto se constituye en causa a sí mismo de un efecto que le sucede, ¿vale? Y de este modo, pues todos los eventos del mundo que existen están en última instancia vinculados en esa continua y formidable cadena de causalidad que llamamos tiempo. Todo efecto tiene una causa, toda causa genera un efecto que constituye en sí mismo la causa de otro efecto y así sucesivamente. Y este es el principio de causalidad que explica, que es otra manera de explicar el concepto mismo de tiempo. Pero hay situaciones en las que son muy interesantes, en las que de pronto el efecto se convierte en la causa de otro efecto que tiene a sí mismo, que ejerce una influencia sobre la causa inicial. ¿Okay? Es como que el tiempo se da la vuelta y un efecto se convierte en la causa de un nuevo fenómeno que tiene efectos en la causa original. Y este tipo de situaciones, que es así como muy esotérico, tiene un nombre muy concreto. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas situaciones? Yo. Daniel. No sé, pero retrocausalidad. Sí, es retroalimentación. O sea, en lo que en inglés llamaríamos feedback. Esto es un fenómeno de feedback. ¿Estáis familiarizados con el feedback o deberíamos utilizar retroalimentación? Retroalimentación. Retroalimentación, vale. Pues lo vamos a llamar, esto en inglés se llama un feedback loop y aquí se llamaría un bucle de retroalimentación, supongo, ¿vale? En castellano. Y hay dos tipos de fenómenos de retroalimentación. Los que llamamos positivos y los que llamamos negativos. Mi amigo, el biólogo, seguramente está familiarizado con esto también. Pero vamos a explicarlo poniendo ejemplos que tienen que ver con ecología. Bastantito, nada más. Bastantito, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué es un feedback, un positive feedback loop, un fenómeno de retroalimentación positiva. Son procesos en los que los efectos de una perturbación inicial potencialmente muy pequeña son progresivamente amplificados. El ejemplo clásico es el de una estampida. Una estampida es un fenómeno en el cual una vaca de pronto se asusta, no se sabe muy bien por qué, y echa a correr. Y las vacas que están alrededor no han visto, no son conscientes de la causa que puso a esa vaca a correr, pero ven a la vaca correr y salen corriendo. Y cuantas más vacas corren, más vacas entran en pánico. Y cuantas más vacas entran en pánico, mayor es el número de vacas que corren. Y cuantas más vacas corren, mayor es el número de vacas en pánico, y así sucesivamente, hasta que todas las vacas o todo el ganado termina corriendo en un fenómeno de amplificación de la causa inicial. En un momento dado, la causa inicial ya ni siquiera importa. Se ha producido un fenómeno de retroalimentación y el sistema entero ha entrado en esta especie de vorágine, ¿no? Otro típico, lo que llamamos en los conciertos de rock de nuevo, el feedback es cuando lo que sale del amplificador entra por el micrófono registra ese sonido, se lo manda de nuevo al amplificador y se termina haciendo ese sonido horrible que sucede a veces, ¿no? Vale. Tenemos otro tipo de fenómenos de retroalimentación que son todavía más fascinantes, que son los de retroalimentación negativa. Y estos son aquellos en los que la magnitud de una causa inicial es corregida por el efecto. Bueno, lo voy a explicar con un ejemplo que lo va a hacer mucho más fácil. Es decir, imaginaros, un ejemplo básico es el de un ecosistema. Es decir, son fenómenos en los que
Las relaciones entre las causas y efectos tienden a minimizar las fluctuaciones y a estabilizar el sistema en el que se producen esas relaciones de causalidad. Un ejemplo muy típico es el de un ecosistema, y vamos a reducir un ecosistema a una cosa muy sencilla, en el que hay conejos y zorros. Si tú tienes muchos conejos, en algún momento dado los zorros se van a dar cuenta y van a venir y se van a empezar a comer los conejos. Entonces, cuantos más conejos tengas, más zorros vas a tener. Pero llegará un momento en el que los zorros se habrán comido a muchos conejos y habrá menos conejos. Y si hay menos conejos, el número de zorros también se reducirá. Pero si el número de zorros se reduce, el número de conejos terminará creciendo. Y si el número de conejos crece, también crecerá el de los zorros. Y si el de los zorros crece, el de los conejos se reducirá. Y si el de los conejos se reduce, el de los zorros se reducirá. Y así sucesivamente. Y entonces, simplemente de manera natural, existe un equilibrio o una cierta estabilización entre la población de conejos y zorros como resultado de estas relaciones de feedback negativo. Vale. Vamos a entrar en los oasis de nuevo. Un último ejemplo de fenómeno de retroalimentación positiva. Es el de aquella situación de la que ya hemos hablado hace un rato, que se da hace 200 años, en el que los humanos empiezan a quemar trillones de toneladas de combustibles fósiles para producir trabajo mecánico. Cantidades inmensas de energía son liberadas en la atmósfera en forma de calor. Como resultado de todo ese calor que es liberado en la atmósfera, la temperatura general del planeta sube. Por tanto, el hielo de los polos empieza a derretirse. Al derretirse el hielo de los polos, hay mayor superficie de océano expuesta que es capaz de absorber mayor radiación solar. Al absorberse mayor radiación solar, la temperatura sube todavía más. Al subir la temperatura más, se deshiela más los casquetes polares, se expone más superficie de océano, se absorbe más agua caliente, se absorbe mayor radiación solar y la temperatura sube siguiendo. Y sigue subiendo. Y digamos, ciclo de retroalimentación positiva es lo que llamamos el calentamiento global, que es, como sabéis, la principal causa del fenómeno del cambio climático. Bien, lo bonito, lo fascinante y la nota positiva y optimista de todo esto es que hay fenómenos de retroalimentación positiva que podemos desencadenar como diseñadores y que pueden venir que pueden tener una dirección opuesta a esta y que pueden ayudar a neutralizar de algún modo parte de estos fenómenos que se dan que están ya desencadenados. Y los oasis son uno de esos fenómenos de retroalimentación positiva. ¿Cómo funcionan? Pues se excava una pequeña depresión en la arena del desierto. Esa pequeña depresión en la arena del desierto empieza a captar de manera natural, por gravedad, el agua que pueda caer desde la atmósfera o el agua que pueda poner aquella persona. Excavas una pequeña depresión y echas agua y de manera natural ese agua se va a la parte baja de la depresión. Un dátil, una pequeña palmera, se planta en el centro de esa depresión. El agua que hay en el fondo de la depresión ayuda a crecer a la palmerita. Y la palmera arroja una cierta sombra sobre su base, donde está el agua. Entonces, esa sombra hace que el grado de evaporación del agua sea menor, porque no inciden los rayos solares sobre el agua. Entonces, al haber más agua, la palmera puede crecer mejor. Cuanto más crece la palmera, mayor es su sombra. Cuanto mayor es su sombra, mayor es la capacidad de retención del agua en su base. Y cuanto mayor es el agua que existe en la base, mayor es el crecimiento de la palmera. De nuevo, hemos creado aquí a lo que me refiero como un efecto oasis, un ciclo de retroalimentación positiva en el que de algún modo hemos desencadenado un proceso en un pequeño sistema que es capaz de proyectarse a sí mismo en el tiempo y crecer con un grado de intervención relativamente pequeño.
porque hemos organizado las cosas de modo que la energía que fluye de manera natural por el entorno se reorganice por sí misma, de modo que este fenómeno pueda mantenerse a sí mismo en el tiempo. De manera dibujada y utilizando esa foto que habéis visto de Pietro Laureano como base, pues aquí tenemos la pequeña depresión, la pequeña palmera que se planta en el centro de la depresión. A menudo se protege esta pequeña depresión con hojas secas de palmera para evitar que el viento llene la depresión de arena, o para que la arena que lleva el viento abrase a la pequeña palmera en sus fases iniciales de desarrollo, y se construye, digamos, dentro de ese pequeño nicho una mayor cantidad de... La evaporación del agua se reduce, y aquel agua que es evaporada es más o menos retenida hasta cierto punto por la canopy, por la copa, por la copa de la palmera, y se genera un pequeño microclima dentro de ese espacio que protege a la palmera y a la depresión y permite que se desarrollen en el tiempo. Bien. De nuevo la foto de Pietro Laureano. Y este Pietro Laureano lo que nos dice es que este esquema, que es así de sencillo, esto es como el nacimiento de un oasis, es el mismo esquema que es agregado y replicado sobre extensiones enormes, sobre las superficies más áridas del mundo. La escala es la misma, pero el principio es el mismo, es decir, una pequeña reconfiguración de las condiciones materiales del entorno, de modo que la energía que fluye por el entorno sea atrapada en una especie de ciclo de retroalimentación positiva que lleva finalmente a una profunda transformación de esas condiciones materiales de partida, a la producción de un nicho fértil casi autosuficiente, y que existe en contraste con su entorno. Y este es el caso de Timimun, un oasis en el sur de Argelia, en el que podéis ver más o menos en estas zonas que no están cubiertas por el oasis, la estructura de las dunas, cómo efectivamente los agricultores tratan de fijar las pequeñas depresiones que existen con las dunas mediante la construcción de estos pequeños muros hechos fundamentalmente con hojas de palma seca, y fijan esas depresiones sobre las que plantan un montón de palmeras, y bajo la superficie de esas palmeras es donde ellos plantan el resto de los cultivos que consideran necesarios para su subsistencia. Es decir, la palmera en efecto les produce dátiles y les aporta es un cultivo en sí misma, pero es fundamentalmente una infraestructura bajo la cual se desarrolla el resto del oasis. Entonces, lo que hemos hecho durante estos años, estos 2 últimos años, ha sido básicamente tratar de entender si es posible establecer una especie de matriz tipológica en base a la cual agrupar oasis que están muy separados en la geografía del mundo, y que sin embargo parecen tener estructuras muy semejantes, con la idea de tratar de entender cuáles son los principios operativos que existen detrás de estas estructuras ciertamente semejantes, para ver si en esos principios hay herramientas que podamos utilizar los diseñadores para aplicarlas en los diseños que desarrollamos, pues, en condiciones de aridez, en entornos urbanos o en paisajes agrícolas, en paisajes informales, donde sea. Es decir, ¿cuáles son los principios funcionales que explican estas redundancias formales que consideramos una base tipológica? Y hemos visto depresiones como estas, hemos visto oasis que están fundamentalmente construidos a base de líneas, hemos visto otros oasis que están construidos a base de líneas perpendiculares a una pendiente, etcétera, etcétera. Y de nuevo tratando de entender las redundancias. Mirando, como os decía antes, en esta definición de paisaje, tratando de entender los oasis como el resultado fundamental de 2 conjuntos principales de causas materiales. Por una parte, las causas materiales que explican una cierta fisiografía,
los procesos y los patrones que se desarrollan de manera virtualmente indiferente a nosotros, los regímenes de precipitación, los procesos geológicos, etcétera, y por otra parte los principios tecnológicos, es decir, todas las intervenciones que el ser humano introduce sobre esas bases fisiográficas para principalmente reducir la erosión, captar agua o conservar o tratar de preservar en la mayor medida posible el suelo. Y hemos visto que hemos enfocado nuestra atención pues, sobre este gran, digamos, arco que se extiende desde la costa de Mauritania en el Sáhara Atlántico a través del Oriente Medio y de las grandes mesetas de Oriente Medio en las llanuras y en las depresiones del Asia Central. Y que coincide fundamentalmente este arco de manera casi esencial con la expansión del mundo árabe durante la época medieval. O sea que muchas de estas técnicas forman parte de lo que diríamos sería la tradición agroecológica de la cultura islámica. Y nos hemos enfocado fundamentalmente en el Magreb, en el norte de África, en Marruecos, Argelia y Túnez. Y os voy a enseñar un par de oasis más en esta zona. Entonces, lo que hicimos fundamentalmente fue detectar a lo largo de todo ese área una serie de manera muy heurística, utilizando Google Earth, haciendo zoom en aquellas zonas en las que percibíamos una estructura que parecía que emergía en un contraste como muy abrupto con su entorno inmediato, ¿no? O sea, básicamente identificábamos un punto negro y nos acercábamos a él a ver qué era ese punto negro. Y a menudo ese punto negro no era una roca que aún no se había erosionado sobre el mar de la arena, sino que era una mayor densidad de vegetación que parecía obviamente estar introducida por el ser humano. Y terminamos reduciendo toda esa complejidad a un número más o menos reducido de 60 oasis y empezamos a tratar de establecer diferentes bases tipológicas, es decir, tratar de entender a la hora de construir una base tipológica todo lo que uno está haciendo es fundamentalmente tratar de reconocer, tratar de construir un marco que le permita reconocer diferencias y similitudes entre diferentes entidades. Y, por supuesto, eso es una decisión totalmente arbitraria, porque ese marco no existe y lo que yo tal vez considere una similitud, otra persona con un ojo más fino puede encontrar diferencias y del mismo modo lo que yo pueda considerar una diferencia puede ser considerado un elemento trivial por otro marco y ser considerado una similitud. De nuevo, en ese sentido estuvimos como testando diferentes marcos taxonómicos, digamos, tratando de entender cuál era aquel que nos parecía más coherente o que nos iba a permitir producir un trabajo más coherente o más útil para la extracción de estos principios que pudieran ser después trasladados al diseño. Y después de muchos intentos, pues llegamos a la conclusión de que todos esos principios, que más o menos se podía reducir esta base tipológica a un número de aproximadamente 7 tipos que organizábamos a lo largo de un gradiente de inclinación en... Dejadme que os lo explique quizás con... Me parece que no tengo la imagen que me permitiría explicarlo mejor. Quizá aquí. Sí, esta de aquí abajo, yo creo. O sea, lo que terminamos haciendo era más o menos entender que era posible reducir, sintetizar toda la variedad que encontramos en todos estos oasis a unos 6 tipos aproximadamente y que la manera más coherente de presentar esos tipos era a lo largo de un gradiente de inclinación como el que vemos aquí, que nos llevaría desde las altas cumbres de las montañas, es decir, desde aquellos oasis que se forman en las zonas escarpadas de las laderas del Atlas, a través de los valles fluviales de las zonas adyacentes al Atlas,
siguiendo hasta las profundidades de los mares de arena que existen dentro del Sáhara. Y que todos lo que la tecnología hacía a lo largo de ese gradiente era tratar de retener el agua al máximo posible en aquellos puntos en los que el agua tiende a discurrir de manera muy rápida y tratar de mover el agua lo más lejos posible y a lo largo de la mayor superficie posible en aquellos puntos en los que el agua no es capaz de moverse porque la fricción del terreno, de la arena, la hace infiltrarse de manera casi inmediata. Es decir, trata de tirar una botella de agua en la arena de la playa y mira a ver cuánta se te queda en la superficie, todo se infiltra, ¿ok? Entonces, con de nuevo, volviendo a esa idea de energía o de estas energías, estamos utilizando fundamentalmente la gravedad, el agua fluye como efecto de la gravedad y todas las técnicas todas las técnicas de agricultura tradicional que han construido estos paisajes vernáculos, lo que hacen es fundamentalmente tratar de detener el agua allá donde se mueve muy rápido y tratar de ayudar a que se mueva allá donde no se mueve. Y entre ambos extremos de este espectro se producen una serie de combinaciones de las técnicas, que es un poco lo que tratamos de dibujar aquí. Es decir, estas líneas negras aquí representan barreras que retienen el agua y la meten en un canal, y esto constituye digamos, el diagrama más básico de un sistema aterrazado en la ladera de una montaña. Veíamos que algunas de esas presas lo que hacen es bloquear el agua y reconducirla de manera lateral hacia zonas en las que se produce la agricultura, y otras de esas presas lo que hacen es bloquear el agua de manera fundamental y tratar de que no se mueva más. Es decir, en estos casos la agricultura sucedería justo detrás de la presa, en el punto en el que el agua quedaría retenida. Y luego tenemos también una serie de canales que conducen el agua a través de túneles subterráneos en las zonas en las que existe la precipitación hasta las zonas de cultivo, y otro tipo de canales que lo que hacen es extraer el agua subterránea mediante pozos y ponerla en circulación a través de los canales para tratar de cubrir un área amplia de agricultura. Y básicamente encontramos como 7 oasis que considerábamos paradigmáticos de estas 7 principios funcionales que creíamos haber descubierto o haber organizado de manera más o menos coherente, y los empezamos como a distribuir a lo largo de este transecto o de este gradiente que los coloca desde situaciones en las que el agua es bloqueada al máximo posible hasta situaciones situaciones en las que la tecnología tiene una presencia que es perpendicular a la del flujo del agua, hasta situaciones en las que la tecnología tiene una presencia que es paralela a la fuerza que mueve el agua. Hicimos unos cuantos diagramas de las bases de estas, digamos, tipologías básicas, y empezamos a analizar una serie de casos que considerábamos paradigmáticos. Os traigo el caso de El Guetar. Es un paisaje que está en Túnez, en el que, como veis, es un paisaje que tiene una cierta pendiente. Lo que veis aquí son las curvas de nivel. Hay flujos de agua que discurren a lo largo de esa pendiente, más o menos canalizados, y la tecnología lo que hace es construir esos muros, esas presas, que son tangenciales a los cursos de agua, capturan el agua más o menos de manera lateral y permiten cultivar únicamente en las zonas que están inmediatamente en la parte superior de las presas, porque es en aquellas en las que el gradiente de agua es minúsculo, pero es lo suficientemente alto como para poder plantar algunas especies. Esta, digamos, sería la sección, la que tenemos una pequeña pendiente con pequeñas depresiones, pequeñas intervenciones producidas por el ser humano que permiten que el agua sea capturada con mayor frecuencia y que permiten de nuevo la posibilidad de la emergencia de la vida, en algunos casos junto a presas más o menos estables o más formales, y en otros casos junto a depresiones súper rudimentarias. Otro caso es el de Akabli, en el que tenemos agua que es traída a través de galerías subterráneas desde otros lugares. Estas serían las galerías subterráneas. El agua emerge
en este punto, y en este punto se construyen estos sistemas como de peine para distribuir el agua de manera perpendicular a la de la pendiente, y a partir de ahí se empieza a irrigar todos estos espacios sobre los cuales hay plantan más que en este caso anterior que os he presentado, sobre los cuales se coloca toda esta infraestructura de palmeras que reduce la radiación solar y permite generar una zona de sombra y un pequeño microclima con un mayor grado de humedad y un mayor grado de frescor del que se da en los espacios que son adyacentes a los oasis. De nuevo, esta sería más o menos la sección de este mismo lugar. Unos pequeños ejercicios de transformación de la base del suelo con pequeñas depresiones para la conducción de agua, la construcción de esa infraestructura de palmeras que permiten después plantar bajo las mismas una cierta variedad de cultivos. Pues vimos desde plátanos hasta granados, higueras, espárragos, granados, etcétera, etcétera. Y de nuevo, digamos, la reconducción, como os enseñaba antes con el caso más básico del oasis, la transformación muy limitada de las condiciones materiales de partida para la reconducción de los flujos de energía que se mueven por aquí, que a lo largo del tiempo termina dando lugar a una transformación radical de esas condiciones iniciales de partida. Bueno, os traje aquí unos experimentos que hemos estado haciendo con fotogrametría para tratar de ver la estructura de estos lugares de manera más precisa. Si os interesa esto podemos hablar de ello sobre la conversación, pero si no me muevo un poco más rápido. Pero lo que sí que es interesante es esta medición que hicimos con el dron, que tiene una cámara térmica. Esto es en Oaxaca, de hecho. Esto no es en los oasis, pero esto es en otro lugar muy desértico en Oaxaca que visité en verano, en primavera, en la que simplemente la diferencia entre una zona plenamente expuesta de suelo a mediodía bajo condiciones de radiación solar alta y una zona protegida por un matorral que en este caso, como habéis visto, estaba prácticamente seco y medio muerto, no era un momento de máximo verdor, nos genera un gradiente en poco más de 6 metros de distancia de 24 grados de temperatura. Es decir, el suelo en esta zona expuesta estaba a 56 grados centígrados y en esa zona protegida a 32 grados centígrados. Es decir, este efecto es lo que el efecto oasis hace. Digamos, generar condiciones, tratar de inducir condiciones semejantes a estas en lugares en los que la naturaleza ya no está en disposición de generarlas por sí misma. Y la verdad, yo creo que con esto lo puedo dejar. No sé si hace falta una mayor conclusión. Yo creo que he insistido más o menos en cuál es el punto fundamental y casi que prefiero dejarlo así como disolviéndose sin una conclusión como muy cerrada en lo que espero sea unos minutos de conversación interesante. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar aquí con un pequeño vídeo y con este dibujo que hizo una persona que hace un rato estaba por aquí, no sé si sigue, Adriana David, en la que más o menos tratábamos de capturar toda esa cosmología, digamos, oasiana. Y nada, con eso os dejo. Muchas gracias por la atención y feliz de conversar un poco. Un aplauso, muchísimas gracias, Pablo. Qué fascinante y completo, ¿no? Es como un tour de force desde el Big Bang y los gradientes energéticos. Nos explicaste las instrucciones del universo para luego poder llegar aquí al punto del oasis. En lo que van nuestros alumnos vertiendo algunas preguntas, me quedo yo bastante maravillado con esta última imagen que nos muestras de la cámara térmica, porque obviamente me remite a algo que hemos estado discutiendo mucho en clase, que es cómo abatir el problema de el antónimo del oasis, que vendría siendo la isla de calor urbana, ¿no? Exacto. Y en ese sentido ahí es como
No sé, ya nos dirán los alumnos si durante la presentación estaban pensando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el estudio? Pero creo que justamente tiene que ver mucho. No sé qué es lo que no nos has presentado al final de la presentación o la conclusión eh, que, que a lo mejor tenías pensada, pero que No. preferiste dejar aquí. Pero Mm, mi pregunta es, Pablo, cómo piensas que esta investigación puede tener una aplicación en entornos urbanos? Bueno, justo lo que estás diciendo sobre el efecto isla de calor, que es otro efecto. Es decir, el uso de la palabra efecto aquí no es trivial. Es decir, podemos discutir, y eso son algunas diapositivas que pensé en poner, pero al final no puse. Es decir, uno puede discutir si las ciudades existen o no, ¿no? Es otro concepto. Hablaba de la obsolescencia del concepto de naturaleza, también se ha hablado mucho sobre la obsolescencia del concepto mismo de ciudad, es decir, la urbanización ya no se entiende en términos de oposición entre la ciudad y esa otredad que existe alrededor de la ciudad. Podemos, por tanto, discutir si las ciudades existen o no. Lo que seguro no podemos discutir es que las ciudades, aquello a lo que nosotros designamos ciudades, tienen efectos que son palpables y que son reales. Y uno de ellos es efectivamente la isla de calor. Es decir, uno coge una cámara térmica y uno puede medir que sin ver la ciudad, uno puede ver que hay un efecto térmico que es el resultado de esa interacción a la que normalmente nos referimos como ciudad. El efecto del oasis es, en cierto modo, como tú dices, el opuesto a eso. Es decir, cómo podemos, lo que nos permite ver la cámara térmica en un oasis es efectivamente que hay un efecto inverso, un lugar en el que existen una serie de interacciones que no aumentan, que no emiten más calor que su otredad, sino emiten menor calor. Por tanto, ¿cuál es el elemento, cómo se puede aplicar esto a las ciudades? ¿Cuál es el elemento fundamental que existe en el oasis que permite que la temperatura del mismo sea menor que aquella del espacio que lo circunda? Es la vegetación, es la vida. Es decir, es la masa de vida que no sé si en ese punto del texto que os he compartido de Schneider y de Sagan aparece esta cuestión, pero ellos dicen que la vida, esto es un poco bruto pensarlo para aquellos que tengan a lo mejor otra espiritualidad diferente a la mía, pero ellos dicen que la vida no es más que otro mecanismo diseñado por el universo para cumplir de manera aún más eficiente y más certera aquella misión que tiene, que es la de degradar toda la energía que existe en el mismo. Es decir, la vida, debido a la presencia de vida, este planeta está mucho más frío de lo que estaría si no existiera la vida. A nivel urbano, a nivel de microclima, a nivel micro y a nivel macro. Es decir, cuanta más vida exista en el planeta, cuanto menor será la temperatura del planeta. Si no, y hay comparaciones que hablan de esto, es decir, si tú tienes a una misma latitud en el planeta y, por tanto, asumiendo que dos espacios a una misma latitud tienen un índice de radiación solar más o menos equivalente, el desierto está a 30 grados más que una selva tropical a una misma latitud, porque buena parte de la radiación solar que recibe ese punto del planeta es metabolizada, es digerida, es incorporada, es transformada mediante los procesos metabólicos que tienen lugar en la presencia de vida. Si no existen esos procesos metabólicos, esa radiación solar es simplemente absorbida y expulsada de nuevo por la materia inorgánica, en este caso las rocas y los granos de arena que existen en el desierto. Por tanto, es la vida, es la vegetación
aquello que nos puede ayudar a mitigar el efecto de isla de calor. Y lo que yo espero haberos ayudado a entender con esta charla es que la vida es capaz de desarrollarse en cierto modo por sí misma si se le dan unas ciertas condiciones de partida que no son tan costosas de generar. La vida tiene esa capacidad de autorreplicarse y de autogenerarse siempre y cuando la ayudemos en un principio y nos aseguremos de que en ese proceso de autorreplicación tiene la asistencia necesaria. Muy bien. Gracias, Pablo. Oye, una pregunta adicional, siguiendo un poco lo que decía Daniel. Los temas de este curso tienen que ver en esta ocasión con la relación entre sequía o calor y agua. Entonces, no sé si tú en tu trabajo encuentras algún tema relevante, sobre todo en materia de ciclos de retroalimentación, que logren afianzar esta relación o que hablen de esta relación en algún sentido. Pues obviamente el microclima que permite bajar la temperatura para poder hacer un espacio habitable, digamos, para cualquier especie, pues eso es la más, digamos, directa. Pero no sé si hay alguna otra reflexión que tú tengas respecto al agua y el calor, que particularmente estamos hablando en contextos urbanos, pero también derivado de esta, o sea, entendiendo que el paisaje se construye como puede ser un parque, como puede ser una acera, no sé, ¿no? O sea, a ver si tienes algo ahí que a los chicos les haga. Todo lo que tenga que ver con sequía tiene que ver con reserva. O sea, una sequía es un periodo de tiempo en el que dispones menos de un recurso del que, o sea, en principio, una sequía en sí mismo constituye una anomalía, ¿no? O sea, cuando hablamos de sequía, hablar de sequía implica hablar de una anomalía, en el sentido en que se supone que se ha producido una cierta discontinuidad en un régimen que entendemos que es relativamente estable. Es decir, la precipitación en Monterrey cada año es de X mililitros, de 300 mililitros de lluvia al año, distribuidos a lo largo del ciclo anual con este perfil determinado. Si se ha dado una sequía, supongo que estamos hablando de que en términos cuantitativos esas barras han bajado y se ha producido una menor precipitación, y en términos cualitativos quizá el perfil de esa línea haya cambiado. De pronto ha llovido cuando no tenía que haber llovido y dejó de llover cuando tenía que haber llovido y todo se queda un poco descolocado. Entonces, en ese sentido, cualquier ejercicio de mitigación de un escenario así tiene que ver con generar reservas. Todos estos oasis disponen de espacios en los que poder acumular aquel bien del que esperan poder disponer, incluso en el momento en el que la naturaleza no se lo provea, el agua. Y claro, tú cuando tienes una reserva, pues del mismo modo, tú lo que quieres es, sí, decimos, condiciones microclimáticas para inducir espacios condiciones de habitabilidad mínima, pero el agua misma necesita eso. Y de nuevo se produce un ciclo de retroalimentación. Si tú le das al agua un espacio arbolado, vegetado, para protegerla de la radiación solar, ese agua, al evaporarse, no se va a disipar. La evaporación del agua no va a estar en cierto modo controlado por esa pantalla de vegetación que tú le has puesto. Es decir, la vegetación ayuda al agua y el agua ayuda a la vegetación, porque va a haber, por supuesto, un fenómeno de evaporación. Va a ser menor en la presencia de esa vegetación, pero incluso siendo menor, cuando se evapore el agua, va a estar como ayudando a esa pequeña masa vegetal a desarrollarse en mejores condiciones. Es decir, se produce de nuevo este efecto oasis, este efecto de retroalimentación en el que siempre en las secciones que os estaba mostrando, no sé si se llega a ver con claridad, pero siempre existe, la vegetación y el agua siempre suceden de manera simultánea, porque el agua permite que la vegetación se dé, pero la vegetación permite que el agua esté ahí. Es decir, construir reservas y generar espacios, generar condiciones en torno a esas reservas que permitan que favorezcan la eficiencia y la mayor durabilidad de ese recurso. ¿Tiene sentido, Elena? Sí, muchísimo. Y quizás esto conduce a una más que te quiero hacer y que vincula con la que nos pone aquí un alumno, el alumno Carlos,
que tiene que ver con las escalas. O sea, porque estamos hablando de la micro, ¿no? La escala de una pequeña deformación en el suelo, en el caso de un oasis, o en una microtopografía, que muchas veces se desprecia en el diseño, ¿no? Y bueno, eso ha conducido a que costas duneras se las haya cargado todas por no entender un montículo que pensaban que era una nimiedad por tener menos de 1 metro y bueno, el efecto que tuvo eso, ¿no? O que tiene eso. Entonces, esto nada más vinculándolo con el tema de las escalas, hablando ya quizás de paisajes fragmentados, que es como empezabas a hablar un poquito cuando introducías el término de entropía, ¿no? O sea, como la fragmentación del paisaje, que es algo de lo que también Luis sabe bastante, y cómo esto tiene después una implicación mayor cuando hablamos de, no digo ya completamente planetaria, pero pues ya continental, si quieres, o mayor, y que pone aquí Carlos, si puede verse a la entropía como un análogo de las consecuencias irreversibles del cambio climático. O sea, ¿cómo vamos entendiendo esas relaciones o los sistemas que pues operan a una escala, pero luego, ¿no? ¿Cómo podrías tú ayudarnos a entender esa O sea, multiescalaridad? el tema, yo creo que hay dos cosas, o se me ocurren al menos dos reacciones a la pregunta. Por una parte, o sea, diría que todo paisaje, estoy pensando sobre todo en los paisajes agrícolas, que son los que más he trabajado, pero también los paisajes urbanos, incluso los paisajes informales, no sé cuál es el contexto en el que estáis trabajando en Monterrey, todo paisaje es un ejercicio de redundancia. Es decir, mirad la imagen que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Hay una terraza que se repite 100 veces y el paisaje es el resultado de la redundancia de una situación prototípica. Y eso es un poco también lo que os mencionaba cuando mencionaba a Pietro Laureano. O sea, Pietro Laureano dice, ¿qué es un oasis a la escala de paisaje? Es la replicación de este pequeño experimento, de este pequeño dibujo prototípico, replicado ad infinitum, potencialmente, hasta que llegues a aquellos puntos en los que la replicación se hace o imposible o muy desaconsejable, porque existe otra situación allí que puede tener un mayor valor ecológico, es decir, tú dejas de... Y de nuevo, estaba pensando en el paisaje urbano o en el paisaje informal. Las ciudades son un ejercicio de replicación de un tema. Y los barrios, o sea, cuando uno ve la foto aérea de una ciudad, uno reconoce los barrios que son reconoce uno el borde de un barrio cuando reconoce que un cierto tema, un cierto ejercicio de replicación de un prototipo da paso al ejercicio de replicación de otro prototipo. Y ¿no? O sea, esto es lo que uno ve en los patrones, digamos, los paisajes, y los paisajes son patrones. Entonces uno tiene que entender la célula que explica, uno tiene que entender la célula y tiene que entender los principios de repetición de esa célula para dar lugar a ese patrón. Entonces ahí yo creo que es donde está el tema de la escalaridad, por definición. Es decir, tengo que entender cómo maniobrar con aquello de lo que dispongo para construir un ejercicio que tenga suficiente especificidad, pero que al mismo tiempo sea replicable. Y luego tengo que diseñar las leyes en base a las cuales esa replicación se va a dar. Hasta, de nuevo, que llegues a un punto en el que la replicación ya no tenga sentido, pues porque Claro. Luis sabrá más de esto, pues porque de pronto existe un corredor hidrológico y obviamente no lo vamos a tocar, no vamos a pasar por encima con nuestro patrón, o porque existe un montículo, en la típica imagen que todos vemos de Monterrey, hay un punto más allá del cual la ciudad dice, mira, aunque queramos, más allá de este punto ya no vamos a pasar porque es demasiado costoso. Pero cualquier ejercicio de paisaje es un ejercicio de replicación o de redundancia. Está muy bien, porque eso delimita los sistemas que entran en acción, ¿no? O sea, cambia el sistema, digamos, cambia o se convierte en un conjunto de sistemas interactuando, y esa es otra lógica, es otro objetivo, digamos, de un proyecto, ¿no? Sí. Me imagino. Sí.
Sí, o sea, el sistema termina porque bien, terminan un punto en el que quizá no se dan las condiciones para esa misma lógica, no se dan las condiciones de replicación de esa lógica, o quizá porque el sistema de manera interna ha perdido su capacidad de replicación porque se quedó sin energía se quedó sin fondos el developer, o porque se quedó no sé, porque aquello que daba sentido a ese sistema se agotó de manera interna, o porque las condiciones de contorno le cambian hasta un punto en el que el sistema ya no es capaz de replicarse. De acuerdo, buenísimo. Creo que eso les ayuda mucho cuando hablamos de esta multiescalaridad, que de pronto se dice muy fácil, pero volverla operativa no es tan No es fácil. tan fácil. Oye, te hacen dos preguntas aquí. Una es la que te decía de la entropía con respecto a su relación, o sea, su analogía con la irreversibilidad del cambio climático y cómo la entiendes tú, que es una pregunta pues, muy amplia. Y bueno, la segunda es que es qué variables se pueden tomar en cuenta para el desarrollo de oasis en otro tipo de ecosistemas, ¿no? O sea, bueno, el concepto de oasis, vamos, no específico, ¿no? Sí, la cuestión de la escala o del cambio climático, sí, yo creo que tiene también que ver con escalas, y aquí no quiero sonar cínico. La razón por la que yo me dedico a hacerme estas preguntas y a tratar de responderlas es porque obviamente me tomo muy en serio el tema del cambio climático. Es decir, si hay una conclusión, Daniel me pedía una conclusión, así como muy de una línea, es decir, si todo este ejercicio que hago sobre la termodinámica, la metafísica, etcétera, es el título del ensayito que os mandé. O sea, olvidamos lo que es la energía. Si no cambiamos la manera de entender la energía, si no aprendemos a entender cómo la energía fluye y cómo lo que nosotros hacemos transforma los modos en los que la energía fluye, hasta que no entendamos bien eso, la vida en este planeta, tal y como la conocemos, continuará amenazada de muerte. Es decir, tenemos que empezar a entender que la energía no es eso que sucede cuando uno quema el carbón y el petróleo y el gas, etcétera, etcétera. La energía es todo aquello que hace que un sistema transforme su estado en otro sistema. Cada vez que veáis un cambio es que ha habido un flujo de energía dando sentido a ese cambio. Entonces, de nuevo, el cambio climático es la consecuencia de una cierta manera de entender la energía, y cualquier ejercicio de confrontación con el cambio climático, en mi opinión, vendrá guiado por una transformación en nuestros modos de entender la energía. Dicho eso, el cambio climático no es irreversible. O sea, no es irreversible el cambio climático es una fase por la que el planeta va a pasar. Es una fase que ha sido inducida por el ser humano, y el planeta sí se conduce irreversiblemente hacia un estado de entropía, pero queda el planeta desaparecerá y el Sol desaparecerá y el universo desaparecerá, pero queda muchísimo tiempo para eso. Es decir, va a haber muchísimos estados antes de que eso suceda, algunos de los cuales serán mejores y otros serán peores. Lo que quiero decir es que el cambio climático es irreversible, sí, no podemos darle la vuelta en este punto, pero en la gran escala del planeta el cambio climático no es una tendencia hacia el calentamiento definitivo del planeta. O sea, es una fase más en un proceso evolutivo que nos ha tocado vivir y que, si quieres, nos merecemos por cómo hemos gastado, por cómo nos las hemos gastado con el planeta en las últimas décadas, en los últimos 2 siglos. Pero no veo una irreversibilidad. O sea, no podemos Es un darle la cambio vuelta. de estado, ¿no? Exacto, es un cambio de estado, es una fase.
En el long durée, digamos, o sea, como en la gran, de nuevo, hablando de escalas, en la escala de los milenios, en la escala de la vida de la Tierra, el cambio climático es una fase. En la escala nuestra, sí, es un proceso irreversible. Es Claro, decir, es de porque nuevo un retira tema. posibilidades, ¿no? De vivir como podemos vivir muchas veces. Exacto, se acabó la buena vida. La buena vida dependía de los combustibles fósiles. Hemos construido toda la buena vida en base a eso. Se acabó la buena vida, o sea, la tenemos que repensar. Exacto. Oye, aquí hay dos preguntas más antes de que te... Bueno, una está la que te decía de las variables que se toman en cuenta para generar una especie de oasis. Claro, yo lo reduciría un poco a esas dos que os estaba diciendo, yo creo. Okay. Una es, tú lo que quieres es, por una parte, retener el agua allí donde te interese tenerla y una vez que la has retenido, llevar el agua allá donde te interese llevarla. Yo creo que todo lo que hemos aprendido de los oasis es que todo consiste en eso, en parar el agua en aquellos lugares en los que el agua tiende a marcharse muy rápido, decirle, perdona, agua, antes de irte, tú vas a volver al río o vas a volver a la atmósfera, pero antes de irte vas a hacer todo esto para el oasis. Y en otros casos la operación consiste en la canalización del agua, es decir, en generar sistemas libres de fricción. Eso es un canal, es un conducto de agua que tiene la menor fricción posible, que permite que haya el menor número de pérdidas posibles en el transporte del agua desde un punto A, en el que el agua estaba en un principio, hasta un punto B, en el que tú quieres que el agua esté en un final. Yo diría que todo lo que hemos aprendido son variaciones de estas dos técnicas fundamentales, retención y transporte, es decir, la presa y el canal. Claro, hay una última pregunta porque me parece que la penúltima ya la respondiste, el hablar del nivel planetario y el tema de los efectos de la del ser humano, pero la última que va orientada a esto que dices de retención y canalización, y preguntan si sería viable captar la energía que se produce por calor en el suelo mediante procesos naturales para canalizarla y aprovecharla y que no se disipe. ¿Energía que se produce por calor en el suelo? ¿A qué nos referimos? Sí, ¿A si puedes, geotermia o al Karen, resultado de la radiación? O sea, Karen ¿energía que Cruz. viene de dentro o energía que viene de la atmósfera o de la litosfera? Litosfera. La energía, es que nos habían explicado que cuando hay sequía lo que sucede es que se genera mucho calor porque el piso, o sea, como que este proceso natural hace que se genere más calor Mm. por el mismo proceso de la sequía. Entonces, ese calor que ya se está produciendo por algo que pues no podemos evitar, si se puede captar de alguna manera y canalizarlo, o es imposible, porque nos comentaba, ¿no? Que en realidad cuando la energía se disipa ya no la puedes volver a regresar a ninguna parte. Sí, claro, me temo que cuando ya hay un fenómeno de sequía y se produce ese calor, digamos que estaríamos en un feedback, en un fenómeno de retroalimentación positiva de malas consecuencias. Es decir, cuanto más caliente está el suelo, de algún modo, cuanta más sequía hay, más fácil es que la sequía dure, en el sentido en el que si el suelo está ya muy caliente, cuando llueve, el agua se evapora ya muy rápido. Es decir, hay un fenómeno de retroalimentación positiva. A más sequía, mayor sequía. Y a mayor sequía, más sequía. Es decir, lo que tendríamos, no se me ocurre, no sé cómo se puede liberar ese calor. O sea, creo que el ejercicio consiste más en estar preparado y en desarrollar las condiciones para que el día que llegue la sequía estemos en mejores condiciones de soportarla. Porque una vez que esté aquí, una vez que el suelo está caliente, o sea, tú lo que tienes que intentar es que con aquello que tu diseño introduzca, el suelo, el grado de calentamiento del suelo en un fenómeno de sequía sea el menor posible. Porque el suelo se va a calentar más, pero tú vas a intentar que se caliente lo menos posible, que esa consecuencia negativa de la energía sea la mínima posible. Entonces, una vez que ya está la sequía y hay un fenómeno
de calentamiento de suelo hay, o sea, lo único que puedes hacer es no sé, refrescarlo de manera artificial, pero no puedes ponerte a tirar el poco agua que tienes para refrescar el suelo. Lo que tienes que hacer es haber impuesto ciertas condiciones materiales sobre ese suelo, vegetación, para que una vez que llegue la sequía el impacto sea el menor posible. Gracias, Pablo. No sé si Gracias. Luis, Armando, Daniel quieran comentar, preguntar algo antes de despedirnos de Pablo, que ya le hemos robado mucho tiempo. No, un placer. Pablo, tengo tantas dudas metafísicas, pero esas nos las guardaremos para yo creo que una entrevista, ¿no? Vale. Te doy muchísimas gracias a nombre de Armando, Elena, Adriana, Luis, y a nombre de todos los estudiantes que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Estás invitado al review final el año que entra, a principios del año que entra. Luego te pasamos bien la fecha. Me cuentas. Nos encantará pues ver, bueno, escuchar qué tienes que decir sobre los proyectos de los estudiantes. Con gusto. Y bueno, en cuanto esté esto en el canal de YouTube, te lo compartimos también para que lo tengas en tus archivos. Pablo, nos ha encantado muchísimo. Oye, creo que Elena. Armando y Luis no sé si tengan algún comentario de cierre. Un segundito. Digo yo rápido, muchas gracias, muchísimas gracias, Pablo. Nada más un micro comentario cuando estaban hablando de la replicabilidad y que estabas diciendo que crece. Yo creo que eso se puede resolver con teoría de fractales, que puede ser, o sea, cómo se va replicando y luego se puede tener en cierto momento, o sea, en términos teóricos, se podría hacer más o menos así. Pero pues o sea, además de eso, hay varias cosas que me encantaría discutir, están muy interesantes y muy padres cómo se ven desde el ángulo de diseño, este tipo de dinámicas ecológicas. Creo que lo único que sí me gustaría apuntar es que las cosas de paisaje, me dolió un poco que no mencionaras nada de ecología. O sea, que es así como, no, pues es el paisaje, es la interacción, es parte de esto, y la Sí. intervención urbana y humana y cosas de ese estilo, y me faltó, y sentí que faltó como que la parte de interacciones ecológicas entre las diferentes especies y con el suelo, etcétera, etcétera. Sí. Pero de ahí en fuera, digo, muchísimas gracias, podemos sentarnos a discutir muchísimo y platicar muchísimo sobre los distintos enfoques de cómo se resuelven este tipo de cosas y se diseñan este tipo de cosas, ¿no? Gracias, Luis. Te diré que si no mencioné la palabra ecología, supongo que es porque para mí es como el éter, ya, o sea, es que ni la veo, ¿sabes? Porque es como que impregna casi cualquier cosa en la que pienso está impregnada por muchas horas de reflexión acerca del concepto de ecología y acerca de muchos de los principios, digamos, o de los, como decía Daniel al principio, ¿no? De los debates que han guiado, digamos, la evolución de la teoría de la ecología a lo largo de los años. O sea que no es por falta de interés, quizás es por exceso de interés, si tiene sentido. O sea que ya habrá ocasión, ojalá haya ocasión de que podamos discutir un poco sobre ello también, con gusto.